Hay fallas en 7 de cada 10 hospitales, solo 2% de la industria en el país produce los reactivos necesarios, sumado además al dato del Banco Central de Venezuela de la escasez en marzo de 50%. ¿Cuál es el balance, la situación del sector farmacéutico hoy, en mayo de 2014? Bueno, realmente ya sobrepasamos el 50% de fallas de distribución en el mercado farmacéutico. Esa es una realidad. Tenemos un mercado totalmente intermitente que ya data más o menos de 3 años, donde aparece un producto y desaparece otro. Y esa es la realidad que estamos viviendo. Entonces tú ves que hace poco teníamos una falla bueno, los mismos pacientes no podían creerlo. Te pedían un Vivaporub y no lo había. Te pedían un Alka-Seltzer y no lo había. Bueno, ahorita apareció Vivaporub, pero ya también desapareció. Pues tú vas al sistema web a buscar si hay Vivaporub y ya no se encuentra en existencia. Entonces, ese es el problema que estamos teniendo. Mira, tenemos problemas con los productos antihipertensivos, tenemos problemas con las pomadas para las quemaduras. Prácticamente los mismos pacientes ya estamos retrocediendo en todo lo que habíamos avanzado en el país, así mismo como lo han manifestado los médicos, pues que ya hay operaciones que están retrocediendo 30 años de cómo se hacían antes con los nuevos equipos. Prácticamente esa es la situación que está viviendo el sector farmacéutico. Están usando cebollas para las quemaduras porque lamentablemente no hay pomadas. ¿Y cómo se explica eso si, por ejemplo, el vicepresidente para el área económica, Rafael Ramírez, informó que acordaron comprar a Cuba casi 66 millones de medicamentos? Una compra de esta magnitud supone hasta 9% del mercado total. Cuba es uno de los principales proveedores de Venezuela en la categoría de productos farmacéuticos. Entre 2006 y 2012, la importación de medicamentos desde Cuba creció 3.287% desde el 2006 al 2012. ¿Cómo entonces se puede reflejar esa situación en nuestro país que hasta utilizamos cebollas ahora? Bueno, fíjate tú, tendríamos que revisar el convenio Cuba-Venezuela y creo que es una vergüenza lo que está sucediendo ahorita en el país. En el año 2010 se hizo el informe de la Contraloría y las mismas debilidades que tuvimos en el año 2010 son las mismas debilidades que tuvimos en el año 2013. ¿Cuáles son? No puede ser que se establece convenio en base a montos de dinero y no a necesidades. Fíjate tú que la Contralora General de la República, la cual felicito porque creo que es encargada, pero hizo un gran informe, ella misma manifestó, mira, no es posible que no se tomaran en cuenta las necesidades de los hospitales. Pues el informe técnico no estaba cuando se evaluó el informe de la Contraloría. Algo que dio muchísimo más vergüenza es que llegaron los productos a la aduana y fueron declarados en abandono legal, porque el ministerio lo buscó 5 meses después y eso porque se comunicaron con el CENIA. Pero lo más importante de todo es que si tú no ves las necesidades que tiene el país y entonces te llegan productos que ya tenías, eso es una pérdida de dinero importante. Entonces te dicen, no, que tenemos que quemar, por decirlo para que me entienda el público, tantos lotes de medicamentos en el CEFAR porque pasaron que se vencieron. No es que se vencen, hija. Lo que está sucediendo es que si yo traigo lo mismo que tengo, ¿cómo lo distribuyo a los entes públicos? Entonces esa es una realidad. Y de paso, muchísimos de estos productos que están llegando no garantizan su calidad porque no pasan por el Instituto Nacional de Higiene porque no tienen registro sanitario. ¿Cuáles son esos medicamentos? ¿De dónde vienen? El problema no importa de dónde venga, porque la Federación Farmacéutica no tiene sesgo político. Eso puede venir de cualquier país, pero el instituto rector que tiene que garantizar la calidad de ese producto es el Instituto Nacional de Higiene. Eso te está sucediendo en el país, no se hace, no se verifican los registros sanitarios. Entonces tú no puedes obligar a las personas o a los pacientes que utilicen unos medicamentos que nosotros no somos capaces de garantizar la calidad de esos productos. ¿Cuáles son las mayores debilidades, señor Ceballos? Usted decía que en el informe de la Contraloría en el 2010 se mantuvieron las mismas debilidades. ¿Cuáles son las debilidades? Bueno, no evaluamos las necesidades que tiene el país. Mantenemos lamentablemente, pues el convenio se establece a base de montos de dinero y no de necesidades. Pues, ¿qué te quiero decir yo con eso? Hicimos un convenio por 100 bolívares y yo te mando todos los meses 100 bolívares, pero no importa lo que te estoy mandando. Entonces, ese es el peor problema que tenemos con esos convenios. Aparte de que llegan productos al país que, por Dios, pueden ser manufacturados aquí, pueden ser elaborados en el país. ¿Qué se necesita entonces? Gerencia. Necesitamos muchísima gerencia. Necesitamos que la gente en realidad se ponga a trabajar en las realidades que tiene un país, en las necesidades que tiene un país y no estar haciendo las cosas como por un ente político. Lamentablemente el ministerio de alguna manera ha actuado de una manera política y eso no puede ser. Nosotros tenemos que ver cuál es la realidad del país, cuáles son necesidades y aprender a decir que no, esta es la realidad que tiene el país y esto es lo que necesitamos. No puede ser que, fíjate que en el informe de la Contraloría también te manifiesta que hay triangulación. No vamos a hablar de un país en específico. El país compra para vendérnoslos a nosotros y eso lo llaman triangulación.
llegan los productos y no los retiran de la aduana como si no los necesitaran. O sea, es tal la situación que yo no necesito esos productos, porque si yo los tengo en la aduana y ni siquiera sé que los tengo allá y me los declaran en abandono legal, es una realidad, por Dios, que va en contra de la economía de un país y de la pérdida de dinero. Nosotros le hemos pedido a la Asamblea Nacional, a la Comisión de Seguridad Social Integral, que el presidente es el señor Osvaldo Vera y está el doctor Ventura, por favor que intervengan y vean qué es la situación que se está viviendo en el Ministerio de Salud y por qué tantas irregularidades están sucediendo y tanta pérdida de dinero para el país. Esa solicitud se la vamos a hacer al diputado Henry Ventura, porque además lo vamos a entrevistar hoy en Primera Página para desarrollar el tema de salud. Existen denuncias que la industria ilegal de medicamentos crece en el país. 70 millones de unidades de medicamentos en Venezuela son ilegales según la Cámara Venezolana de Medicamentos. Es que esos son ilícitos farmacéuticos. Cuando tú estás en un país ante la situación que nosotros estamos viviendo, que no hay digoxina, que ha sido alertado por la Federación Farmacéutica durante tanto tiempo, digoxina para problemas cardiovasculares, ¿qué está sucediendo? Empiezan a llegar la digoxina por cualquier vía. Por cualquier vía. Tú no sabes si eso es un ilícito farmacéutico, y si eso viene de una buena compra o que se hizo. ¿Ustedes han hecho la denuncia? Claro que sí, si esto lo hemos hecho durante todo, en todas las emisoras de radio, en las emisoras de televisión. Lamentablemente no sucede nada, sigue el país sin digoxina, ahorita no tenemos Tegretol. ¿Y qué pasa? Bueno, se promueve que ciertos factores empiecen a traer los medicamentos para de alguna manera solucionarle el problema a los pacientes, y los pacientes lamentablemente que no saben que es un ilícito farmacéutico, que tienen una necesidad con un paciente, lamentablemente aceptan estos productos.